lo que refleja, lo que demuestra el sentido, el propósito de la Biblia es el amor incondicional de Dios por acercarnos a Él. Esa es la historia de toda la Biblia. El amor incondicional de Dios por acercarnos a Él, por traernos a Él. Pero la Biblia también habla de la tendencia humana, de nuestra tendencia también, de aunque Dios nos ama y aunque Dios nos quiere traer a Él, ¿cuál es la tendencia nuestra? ¿Quién sabe? La tendencia nuestra natural, digamos, por el pecado es huir. Huir de Dios. Y entonces cuando nosotros encontramos esa historia del amor de Dios y todo el significado del amor de Dios hacia nosotros, lo que Él ha hecho por nosotros, lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, que quiero explicar varias cosas esta mañana, varios significados de aquí, espero que el tiempo me sea suficiente. Nosotros podemos descubrir que el amor de Dios es un amor perfecto. Ya conmigo, perfecto. El amor de Dios es perfecto. El Señor le dijo a Israel a través de Jeremías, le dijo, con amor eterno te he amado. O sea, Dios, Él es un Dios de amor. Y en ese amor, en esa gracia, en esa misericordia, Él nos quiere traer a Él. Es el deseo de Dios, atraernos siempre a Él, atraernos a Él. Y resulta que en ese propósito de Dios de mostrar su amor, de traer su verdad a este mundo, el Señor escogió a una nación que fue la nación de Israel. Y la nación de Israel, Dios les dio unas promesas, Dios les dio una palabra, pero en el momento más difícil, porque hubo una hambruna sobre la tierra, ellos tomaron una decisión. Y la decisión que ellos tomaron fue ir a Egipto. Y la Biblia dice que ellos estuvieron en Egipto durante 400 años. Y en esos 400 años, cuando ellos descendieron a Egipto, que fue en la época de José, la Biblia dice que ellos vivían bien, vivían con riqueza, con comodidades, pero luego se levantó un faraón que no conoció a José. Y ese faraón los oprimió. Y ese faraón los hizo esclavos. Y ese faraón no les dio buena comida, no les dio buen trato. Ese faraón los despreciaba, los menospreciaba. Y en ese momento preciso de la historia es cuando Dios levanta a un hombre llamado Moisés. Y entonces ustedes conocen la historia. Moisés le dice al faraón, deja a salir a mi pueblo. Y el faraón, ¿qué le dijo? Le dijo no. Y tuvieron que venir plagas y tuvieron que venir bastantes cosas aquí complejas, difíciles. Y una noche, un día, ocurrió lo siguiente. Llegó el día de la salida de ellos. Dios les dijo, prepárense porque ustedes van a salir hoy de Egipto. Y entonces como ellos no esperaban esa noticia tan, valga la redundancia, inesperada para ellos. Tenían haciendo masa para comer pan, masa leudada, pero la masa no había, digamos que no había acabado de crecer la masa, no había acabado de fermentar la levadura. Y entonces aquella noche Dios les dijo, ustedes tienen que comer un cordero asado y tienen que comer pan sin levadura. Y tienen que tomar de la sangre del cordero que ustedes van a preparar y poner esa sangre en los dinteles de sus puertas. Porque esta noche va a ser noche de liberación, va a ser noche de muerte y va a ser noche de protección. Noche de muerte ¿para quiénes? Para todos aquellos que no tuvieran sangre en sus puertas. Y esa fiesta que se conoce para nosotros como Pascua es la palabra hebrea Pesach, que significa pasar. Que lo que significa era que el Señor, que el ángel de la muerte, más bien el ángel de la muerte, veía la sangre sobre las casas y entonces ¿qué hacía? Pasaba de largo.
seguía. Pero donde no estuviera la sangre, entonces entraría ese ángel a ese lugar y vendría la muerte de los primogénitos. Y entonces esta fecha, la Pascua o el Pesach, se convertía en el comienzo del año espiritual para Israel. Israel tenía dos comienzos en el año. El primero de ellos, que era el calendario natural de ellos, más o menos en el mes de octubre para nosotros, y el comienzo del año espiritual, que era aquel día de Pascua para ellos, que viene siendo para nosotros a veces marzo, a veces abril, más o menos, lo que conocemos nosotros como Semana Santa, ¿no? Todo esto viene de allí. Y más o menos como sucede con su vida. Yo, no sé usted, pero yo tengo dos nacimientos, yo tengo dos cumpleaños en mi vida. El primero de ellos, el día que nací, el 12 de enero, pero el día de mi nuevo nacimiento, que fue el 4 de agosto, cuando decidí aceptar a Cristo en mi corazón. Y entonces esta fecha espiritual, esta Pascua, este Pesach, nos recuerda a nosotros la salida de Egipto. Y desde ahí viene la relación entre lo que es la vida cristiana y lo que es, o más bien, lo que fue la historia de Israel como nación y de lo que es la vida cristiana. Allí hay una relación. Entonces, ¿qué representa Egipto? ¿Qué representa el faraón? Egipto representa el mundo. El faraón representa a Satanás, que un día, ¿qué sucedió? Nos tenía nosotros esclavizados. Éramos esclavos del pecado, éramos esclavos de la maldición, éramos esclavos de la amargura, esclavos de los afanes y las pasiones de esta vida y de este mundo. Eso éramos nosotros, éramos esclavos. Pero el Padre Celestial, a través de la sangre de su Hijo Jesucristo, ¿qué produjo en nosotros? Produjo en nosotros liberación. Por eso el cordero que comieron los judíos aquella noche representa a Cristo, porque Cristo es el cordero de Dios. Y la sangre que ellos pusieron ahí sobre los dinteles de sus puertas, ahora nosotros ya no los ponemos sobre los dinteles de nuestras puertas, porque esa sangre ha sido derramada sobre nosotros para perdonar nuestros pecados, para anular nuestras maldiciones, para destruir la enfermedad en nuestras vidas. Amén. Por eso nosotros ya no celebramos la Pascua como lo celebraban los judíos, pero sí celebramos la Santa Cena. Porque en la Santa Cena lo que nosotros estamos recordando es ese nacimiento espiritual, que ya no somos lo que un día fuimos. Ahora, cuando usted revisa la historia de Israel en el libro de Deuteronomio, exactamente en el capítulo 17, Dios le dio una orden a Israel. Después de que los liberó de Egipto y ellos estaban ahí en el desierto con él, recibiendo maná y recibiendo bendición, Dios les dio una orden. Dios les dijo, nunca más regresen a Egipto. Esto fue una orden perenne del Señor. Les dijo, nunca más vuelvan a Egipto. Porque Egipto, ¿qué representa para nosotros? Representa oscuridad, representa muerte, representa todo lo que un día el Señor tuvo que romper en nosotros. Ahora, piense esto. ¿Fue fácil la salida de ellos de Egipto? ¿Fue fácil? Faraón no los quería liberar. El faraón no los quería liberar. Y tuvieron que venir milagros, prodigios, cosas terribles porque el faraón no quería que ellos se fueran. Y por eso Dios tuvo que librarlos con mano poderosa. Ahora, ¿ustedes creen que nuestra liberación del pecado de esa vida, de esa vieja vida, fue fácil? ¿Usted cree que el diablo lo quería liberar, lo quería soltar? Por eso Cristo tuvo que venir a este mundo y morir en una cruz por nosotros como el Cordero, para que nosotros fuéramos libres. Ahora, ¿sabe qué es lo precioso de esta liberación del pueblo de Israel cuando salió de Egipto?
La Biblia dice que cuando ellos aquella noche, después de que comieron la Pascua, cuando pasó el ángel, que murieron todos los primogénitos, los egipcios dijeron, ¿sabe qué? Váyanse. Queremos que se vayan. Y entonces los judíos dicen, bueno, si usted me quiere que me vaya, deme alhajas, deme. Y dice que los egipcios empezaron a darle todas las riquezas de ellos a Israel. Los que eran esclavos, menospreciados, miserables, ¿cómo salieron de ahí? Enriquecidos. Salieron ricos de ahí. ¿Sabe también qué dice la escritura en el Salmo 105? Que aquella noche toda enfermedad fue sanada en ellos, dice la Biblia. Que no hubo enfermo en medio de ellos, el que estaba cojo en el camino fue sanado. Que aquella noche fue noche de sanidad, fue noche de liberación, fue noche de protección para ellos, porque la Biblia dice que ellos iban caminando y entonces el mismo Señor descendió sobre ellos, alrededor de ellos, como una columna de fuego para protegerlos, porque el faraón había decidido quitarles la vida. Pero Dios no se lo permitió, porque Dios tenía un propósito con Israel. Y así sucede con nosotros. Así como Dios le dijo a Israel, no vuelvan a Egipto en Deuteronomio capítulo 16, el Señor también te ha dicho a ti y a mí. Nos ha dicho, no hagas amistad con el mundo. No les gustó mucho eso, pero... Porque ¿qué representa el mundo? ¿Usted se acuerda cómo era su vida cuando usted no tenía al Señor? No sé si usted lo logra recordar. ¿Cómo estaba su hogar? ¿Cómo estaba su salud? Sus sentimientos, sus emociones. ¿Cómo estábamos nosotros? Estábamos desorientados, vacíos por dentro. Porque éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de Satanás, llenos de resentimientos, de amarguras, de odios, de orgullo. Y el Señor tuvo que romper todo esto para que nosotros pudiésemos conocerlo. Ahora, también la Biblia nos dice que en el camino, en el transcurso del camino, Israel en muchas ocasiones quiso volverse atrás. Ellos pensaron que atrás era el camino. Como a veces nos puede ocurrir a nosotros el deseo de volver atrás. El deseo de renunciar, el deseo de tirar la toalla. Dígale al que tiene a su lado, por favor, dígale, no tires la toalla. Porque aunque sea dura la batalla, el Señor te sostendrá. Él lo dijo así en su palabra. Y a Israel en el desierto no le faltó nada. Y a ti tampoco te faltará nada cuando aprendes a depender de Dios. Amén. Y entonces es así como llegamos, hago este pequeño recuento para llegar a este pasaje de Lucas capítulo 22. Entonces Dios les dio una orden a Israel y a todos los judíos. Les dijo a ustedes en la misma fecha, cada año, ustedes van a celebrar la Pascua. Y desde entonces, que eso fue más o menos en el año 1200 antes de Cristo, hasta ahora, hasta nuestros días, Israel sigue celebrando en la misma fecha la Pascua del Señor. Porque recuerda el amor de Dios y el deseo de Dios de conectar a su pueblo esclavo con Él, que fueran libres para que se conectaran con Él. Amén. Y entonces, aquella noche en Lucas capítulo 22, en los versículos 15 al 20, el Señor Jesucristo reunió a sus discípulos y dice el versículo 15, y les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo,
tomad esto y repartidlo entre vosotros. Versículo 18. Porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Amén. Diga conmigo, por favor, esta es la palabra de Dios. Diga, yo la creo, es la verdad y me ha sido dada para cumplir un propósito, bendecirme, edificarme, llenarme. Diga, con ella renovaré mi entendimiento, haga así, mi entendimiento, para ser transformado en la persona que Dios quiere que sea. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y entonces esta Pascua, voy a tratar de explicar lo más claro y lo más rápido posible. Pero en la Pascua, esta ceremonia que celebró el Señor aquella noche, tenía 14 pasos. 14 pasos tenía esta ceremonia. Porque esta ceremonia que celebró el Señor, reitero, era uno de los episodios más importantes para Israel. Yo les decía ahora que Israel tiene dos fechas, dos inicios de calendario. El primero de ellos en octubre, más o menos, donde ellos creen que fue el día en que Dios creó al hombre. Y ese es el inicio de su calendario, ¿cómo lo podríamos llamar? Sí, su calendario civil. Pero y esta fecha del Pesach era su calendario espiritual. Porque ahí nacieron de nuevo, porque ahí pasaron de ser esclavos a ser libres, de ser menospreciados, a ser el pueblo de Dios. Y habían tres elementos muy claves en este pasaje. Usted todo esto que les voy a contar, usted lo puede encontrar después en el libro de Éxodo, en el capítulo 12. Éxodo capítulo 12. Pero había tres elementos fundamentales que Dios le mostró a Moisés que ellos debían tener aquella noche en la cual iban a salir. El primero de ellos era el cordero pascual. Era un cordero sin defecto. Es decir, no podía ser cojo ni tuerto, sino que tenía que ser un cordero perfecto. Un cordero mayor de edad, mayor de 1 año. Y era un cordero que tenía que morir. De hecho, algunos comentaristas bíblicos dicen que el cordero tenía que morir y luego ser asado, y que la posición más o menos en la que el cordero era asado, le ponían como unas, ¿cómo se llama eso? Como unos clavos tal vez. Y el cordero, para asarlo, moría como si estuviera en una cruz, extendido sus brazos. Y la sangre tenía que ser puesta ahí, como les dije, en los dinteles de las puertas. Ese era el primer elemento. El segundo elemento era el pan sin levadura. El pan sin levadura. Y el tercer elemento que debía contener era hierbas amargas. Hierbas amargas. Algunos dicen que posiblemente era lechuga romana, que también eran, siempre se me olvida el nombre de ese producto que es como, que es rojo, bueno, se me olvidó. Pero eran hierbas amargas lo que ellos debían comer. Y así era la ceremonia. Quiero que usted le preste atención, son 14 pasos, no los puedo explicar todos. Pero lo primero que hacían ellos cuando llegaban hacían una bendición inicial,
Y ahí tomaban una copa. Los judíos tomaban 4 copas en la zona pascual, 4 copas de vino, 4 copas de vino, las que ellos tomaban. Entonces hacían una bendición inicial y tomaban la primera copa de vino, que ellos la llamaban la copa de la santificación, porque Dios les prometió, Dios les dijo, los sacaré de Egipto. O sea, los sacaré y los apartaré para mí. Y luego hacían un lavado de manos, se lavaban las manos, un lavado de preparación para lo que era la ceremonia. Fue aquí, en este segundo paso, donde Jesús se levantó y lavó no las manos de sus discípulos, sino que les lavó los pies. Fue ahí donde el Señor les lavó los pies, para prepararlo y decirle: ustedes ya no van a ser discípulos, ahora ustedes van a ser apóstoles que sean enviados. El tercer paso era que ellos consumían hierbas verdes con agua salada. Hierbas verdes con agua salada, para recordar las lágrimas que ellos derramaban cuando eran esclavos. Entonces comían hierbas con hierbas verdes con agua salada. El cuarto punto era que ellos tomaban un pan y lo partían a la mitad. Tomaban un pan y lo partían a la mitad. Una parte la comían ahí y la otra parte la comían al final. El quinto paso, era cuando relataban la historia del éxodo y cómo Dios los había sacado de Egipto. Ese era el quinto paso. Entonces Jesús, piensa en eso, Jesús les contó a sus discípulos la historia que ellos habían vivido en aquel entonces. En ese momento estaban todos, incluyendo Judas ahí. Luego, en el sexto paso, otra vez se lavaban las manos. El séptimo paso, hacían una bendición, una oración. Y el octavo paso, escuche, en el octavo y el noveno paso, recuerde, ellos habían aquí, ya habían partido el pan, una parte la guardaban para el final, y en esta mitad del pan, en esta parte, en el octavo y noveno punto, era donde ellos tomaban el pan, y recuerde que tenían unas hierbas amargas, y entonces ahí tomaban el pan y lo untaban en esas hierbas amargas y lo comían. Fue aquí cuando Pedro le dijo al Señor: Señor, el Señor les dijo: uno de ustedes me va a entregar. Y el Señor le dijo: Señor, ¿y quién va a ser? Y fue cuando el Señor dijo: el que meta la mano conmigo en el plato, ese será el que me va a entregar. Fue en este punto, en el punto donde comían las hierbas amargas. En ese preciso momento, el Señor tomó su pan, Judas tomó su pan, y los dos metieron la mano al plato de hierbas amargas para comerlo. Fue en ese preciso instante. Y fue cuando Jesús miró a Judas y le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Fue en ese octavo y noveno punto. Aquí es cuando Judas, dice la Biblia, usted lo puede leer en Juan capítulo 13, versículo 26 y 27. En ese preciso instante es cuando la escritura dice que Satanás entró en Judas y Judas resolvió en su corazón entregar a Jesús. Y en ese momento es cuando Judas se levanta y se va. Judas no estuvo en la institución de la Santa Cena. Judas no estuvo ahí. Porque la Biblia dice en esos pasajes de Juan que Judas se levanta y se va. ¿Ya? En el punto número 10 es cuando viene la cena principal, que es cuando comen el cordero asado. En el punto número 10. Y toman la segunda copa de vino, que se llamaba la copa de la liberación. ¿Por qué? Porque el Señor dijo: los voy a liberar de la esclavitud, los voy a liberar de la servidumbre. Es en este momento cuando nace para nosotros lo que conocemos como la Santa Cena o la Cena del Señor. Porque en el punto número 11, recuerda, ellos habían partido el pan,
una parte la comen con hierbas amargas y la otra parte la reservan para este punto. En el punto número 11 es cuando ellos toman el pan y consumen la tercera copa de vino. Es en este punto donde el Señor toma el pan, lo empieza a repartir. Entonces, para explicarles un poco aquí rápidamente en la escritura que leímos al comienzo, cuando dice, voy a leer el versículo 17. Escuche, dice, y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo, tomad esto y repartidlo entre vosotros. Esa era la segunda copa. Pero fíjense que en el versículo 20 dice, después de que hubo sonado, tomó la copa. ¿Sí notan? Que se evidencia la presencia de más de una copa allí. Es en esta tercera copa, después de que ellos cenan, es en esta copa, ellos la llamaban la copa de la redención. ¿Sabe qué significa la palabra redimir? ¿Alguien sabe qué significa redimir? Significa comprar un esclavo. En los tiempos bíblicos, las personas iban al mercado y así como hoy en día, bueno, ya hoy en día no se ve mucho eso, pero la gente iba a comprar una gallina, compraba un pisco, ¿cierto? Compraba una paloma, un lorito en el mercado que estaba encadenado, que está ahí en una jaula, ¿cierto? La gente iba ahí, quiero esta paloma, quiero esta gallina. En los tiempos bíblicos la gente iba al mercado a comprar gente, a comprar esclavos. Quiero este me gusta, esta me gusta, los quiero como, y los compraban. Y esto es lo que significa la palabra redimir. Que el Señor nos vio a nosotros, esclavos de Satanás, esclavos de la enfermedad, bajo la maldición. ¿Y qué dijo el Señor? Dijo, yo los compro. Pero yo los compro ¿con qué? ¿Con dinero? Con su propia sangre nos compró. Y entonces es aquí en este versículo donde en esta tercera copa, la copa de la redención, donde el Señor en el versículo que estamos leyendo, versículo 20, entonces vamos para ubicarnos. En este punto fue cuando él tomó, dice versículo 19, tomó el pan, dio gracias y lo partió diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Fue aquí. Tomas el pan, lo repartes, dice, este es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Y seguidamente, versículo 20, toma la copa, la tercera copa, y dice, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Ahora, estamos en el punto número 13. Luego, los judíos, en este punto estamos en el punto número 11. Luego hacían una oración de acción de gracias, y en el versículo 13, el punto número 13, cantaban unos salmos. Cantaban los salmos del Salmo 113 al Salmo 118. Y en este punto es donde el Evangelio de Juan dice, y habiendo cantado el himno, salieron. Cantaron, ¿cuál himno cantaron? Salmo 113 al Salmo 118. Y ahí tomaban una copa, la cuarta copa, la última copa, que se conocía como la copa de alabanza y consumación. La palabra consumación significa cumplimiento. Cumplimiento, que indicaba que todo lo que Dios había prometido se había cumplido. ¿Sabe qué es lo interesante? Por eso se conoce a veces como la última cena, que en esta última cena Jesús no tomó la cuarta copa. El Señor no tomó la última copa. ¿Y por qué no tomó la última copa? Versículo 18 dice, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino
de Dios venga. O sea, él dijo, no beberé esta copa, toma la tercera copa, la copa de la redención, y dice, no volveré a tomar y a beber esta copa hasta que todo se haya cumplido, hasta que todo se haya consumado. Por eso cuando nosotros en el libro de Corintios, en el capítulo 11, cuando dice que cuando nosotros comemos este pan y bebemos esta copa, la muerte del Señor anunciamos, dice, hasta que Él venga, hasta que todo se haya consumado, hasta que todo se haya cumplido. Por eso les decía al comienzo que esta Santa Cena es muy significativa para nosotros. La Santa Cena es algo muy significativo para nosotros. Hay dos cosas, digamos que la tradición lo ha llamado sacramentos, que fueron los únicos que el Señor ordenó. Solo dos de los sacramentos fueron ordenados directamente por el Señor. El primero de ellos, el bautismo. El bautismo es una ordenanza del Señor. ¿Sabe qué significa cuando alguien se bautiza? Cuando alguien se bautiza, lo que está diciendo es, el viejo hombre, ese hombre lleno de pecado, bajo maldición, desgraciado, inmundo, ese viejo hombre murió. Cuando alguien se bautiza, hace tres movimientos, los tres movimientos del Señor. Desciende al agua, ¿cierto? Luego se sumerge en el agua, que representa una sepultura. Está unos segundos ahí y luego se levanta. Entonces, ¿cuáles son los tres movimientos? Muerte, sepultura y resurrección. Esas tres cosas son las que significa el bautismo. Por eso, el bautismo no es para salvación. Hay gente que, venga, ¿y qué pasó si no me bauticé? ¿Será que me muero? Entonces, no, usted va a quedar en el limbo ahí como un fantasma. No, eso no es verdad. Pero el bautismo es un acto de obediencia. Diga conmigo, obediencia. Es un acto de obediencia. Y la obediencia trae bendición a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Esa fue la primera ordenanza del Señor, el bautismo. Y la segunda ordenanza del Señor fue la Santa Cena. Porque Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Por eso cuando celebramos la cena recordamos lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Y anunciamos que estamos esperando tomar esa cuarta copa en la eternidad con Él. Esa es la fe del cristiano. Por eso nosotros hasta abordamos la muerte desde una perspectiva diferente. Nosotros tenemos fe para vivir, pero también tenemos fe para morir. Porque la gente del mundo es la que cree, no, usted se murió, ahí acabó todo. Ahí quedó todo. Pero nosotros creemos que cuando morimos, tendremos un encuentro con Él. Amén. Y por eso nos santificamos. Por eso nosotros caminamos con Dios en nuestra vida. Por eso nosotros tomamos la determinación de decir voy a caminar con el Señor porque el Señor es mi pastor y yo no quiero nada con el mundo. Eso es lo que es la vida cristiana. La vida cristiana no es, no, yo me porto bien. No, la vida cristiana no es que usted se porte bien. La vida cristiana es que nosotros vivamos para Dios. Por eso dice el apóstol Pablo, dice, y si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Por eso dice el mismo apóstol en el mismo pasaje, por eso procuramos, seamos presentes o ausentes, hablando de que estemos vivos o que estemos muertos, procuramos serle agradables. Dígale que tiene a su lado, debes procurar ser agradable al Señor. Procurar ser agradable. Entonces, ¿qué representa, como lo hemos hablado en muchas ocasiones, qué representa el pan?
representa el cuerpo de Cristo. Nosotros ya no comemos un cordero, ¿no? Nosotros, aunque deberíamos hacer un día de estos algo así, pero nosotros no comemos el cordero ya. Pero el pan nos recuerda a Cristo. Nos recuerda el cuerpo de Cristo sin pecado, perfecto, que fue entregado por nosotros en la cruz. ¿Y qué nos recuerda el vino? Su sangre, la sangre que fue derramada en la cruz por el nuevo pacto. Por esa sangre fuimos comprados. Porque aunque el diablo quiera reclamarnos a nosotros, el diablo ya nos perdió porque el Señor nos compró con su propia sangre. Él nos compró con su propia sangre para hacernos libres. Libres del poder del pecado, libres del poder de la muerte, libres de la maldición, libres de la enfermedad. Nosotros somos libres por la sangre de Jesús. Por eso la Biblia dice que así como el ángel de la muerte cuando veía la sangre no podía entrar ahí a tocar a los primogénitos de Israel, así por eso el diablo no te puede tocar. Porque estamos bajo la sangre del Cordero. Estamos bajo la sangre. Y hay una determinación tremenda en uno de los salmos donde el Señor dijo, le dijo a Satanás, le dijo, no toques a mis ungidos. Así le dijo el Señor a Satanás, no toques a mis ungidos. Por eso Satanás no te puede tocar. Por eso el enemigo no puede tocarnos. Pastor, y entonces ¿por qué el diablo tocó a Job? Porque Job no estaba bajo la sangre de Jesús. Pero nosotros sí estamos bajo la sangre de Jesús. Ahora, fuimos libres no para vivir nuestras propias vidas. Fuimos hechos libres para vivir para Dios. Amén. Entonces quiero invitar al equipo, por favor, a los chicos para que vamos a orar, vamos a adorar, vamos a tener nuestro tiempo de Santa Cena. Y mientras nos vamos preparando, quiero que recordemos esto. La cena del Señor es una continuación de la Pascua, pero con un significado centrado en Jesús, centrado en el Señor Jesucristo. Quiero que escuche esta escritura. Versículo, Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura. ¿Sabe con qué está asociada la levadura en la Biblia? Con el pecado. La levadura en la Biblia está asociada con el pecado. Por eso la Biblia dice que debemos ser panes sin levadura. Dice, para que seáis nueva, dice, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque Cristo, nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Amén. Así que cada uno de nosotros debe examinar su corazón y sacar de allí toda levadura. Reitero, ¿qué es la levadura? Está asociada con el pecado, con la maldad, está asociada con malas intenciones, malos pensamientos, malos deseos. Eso es la levadura. Y dice, nosotros debemos presentarnos como panes sin levadura, libres de malicia. ¿Hay algún malicioso aquí? No, ninguno, ¿cierto? Todos limpios con la sangre del Señor, libres de malicia, libres de malos pensamientos, de malos deseos. Porque esos pensamientos, esos sentimientos, esos deseos son los que quieren que nosotros a veces querramos volver atrás. Que nosotros sintamos el deseo de volver a Egipto. Pero en Egipto no hay libertad. En Egipto no hay libertad. Yo recuerdo aquel canto
un poquito viejito, que decía, en Egipto esclavo fui, sí, sí, o sí. Viejito. Pero después dice usted, hay más de un juvenil, no dice, pastor, esa canción, pero es cuando después dice, libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre. Ah, esa sí me la conozco, es la misma. Así que no son tan juveniles como algunos lo pensaban, ¿no? Pero fuimos libres del poder del pecado. Nosotros tenemos un llamado a vivir para Dios, a avanzar en el camino de la fe y no volver atrás. Ese es nuestro llamado, ese es el propósito de nuestra vida, avanzar y no volver atrás. El Señor nunca dijo en su palabra que caminar con Él sería estar libre de aflicciones, sería estar libre de dificultades. Nunca lo dijo el Señor. Al contrario, el Señor dijo allí en este pasaje en Juan, usted puede leer Juan capítulo 13 al capítulo 17. Y todo eso relata lo que ocurrió en aquella ceremonia de la Santa Cena. Y el Señor en ese pasaje, en una de esas escrituras, le dijo a sus discípulos, en el mundo tendrás aflicción. Les dijo, en el mundo tendrás aflicción. Porque Satanás, que es el príncipe de este mundo, él no querrá hacernos a nosotros las cosas fáciles. El diablo no querrá que su vida sea fácil. El diablo no lo puede tocar, no nos puede tocar. Pero el diablo sí puede manipular cosas a nuestro alrededor. ¿Para qué? Para que caigamos, para que desfallezcamos. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito de vida. Y ese propósito es poner la mano en el arado y no mirar hacia atrás. No mirar hacia atrás. Y me gusta eso porque yo lo he explicado en varias ocasiones. En los tiempos bíblicos los arados eran tirados por bueyes. Y entonces la persona se paraba sobre el arado y los bueyes iban hacia adelante, pero tal vez la persona no era lo suficientemente pesada, o tal vez el arado no era lo suficientemente fino, no sé. Y a veces los surcos, ¿cómo quedaban? Quedaban un poquito torcidos. Pero el que ponía la mano en el arado, iba arando y miraba hacia atrás, puede que encontrara los surcos torcidos. Y entonces iba a sentir la sensación de que de regresar a enderezarlos. Y ahí es cuando el Señor dice, no, si pusiste la mano en el arado, no mires atrás. No mires atrás, ya lo torcido quedó atrás. Atrás quedó y no hay nada que pueda enmendarlo, que pueda cambiarlo. Por eso la Biblia dice que Dios no cambia nuestro pasado. Ni siquiera la Biblia dice que Dios remienda nuestro pasado. Ni siquiera lo dice. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que Él nos hace nuevas criaturas. Ni siquiera remienda lo que fuimos en el pasado. Lo cambia, lo transforma. Amén. Gracias por acompañarnos hoy. Suscríbete a nuestro canal para que veas más contenido de nuestra iglesia. Recuerda, somos la Gran Comisión Bogotá.